Muy buen día, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenos días. Muy buen día. ¿Cómo está, Sócrates? Bien, doctor, aquí andamos con Per- la... Ayer miraba en redes sociales que Ajá, aquí en el Congreso de Guerrero están planteando una iniciativa para elevar como delito la intento de feminicidio, una cosa así. Y perdí la publicación, pero me llamó la atención porque es lo que mirábamos la clase pasada, ¿no? Sobre la tentativa. ok, Y ya. pero la tentativa de feminicidio, ¿qué no ya está regulada? O sea, no Sí, conozco la sí. nota. No, yo la medio la hojeé y Ajá, decía que si bien la tentativa está, que el intento, que planean ellos intento de feminicidio, poner penas más altas como de 20 a 40 años, ok. reconocían, pero pues ya no le di seguimiento, ojalá no pase, pero nada más como una notita pues para el día de hoy. Claro, claro. No, pues habrá que ver bien de qué va, pero pues sí suena, pues habrá que estudiar, ¿no? Habrá que conocer de qué va la la acción, ¿no? La propuesta, pero bueno. Vamos mientras a trabajar el día de hoy. Pregunto, ¿dudas con la escuela clásica? Ya ven que estuvimos viendo escuela clásica. ¿Tienen dudas con ello? No hay nada. Ok. Ayúdenme con sus camaritas, por favor. Y vamos a hablar el día de hoy de la escuela neoclásica. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos respecto de esto? ¿Qué vamos a analizar? Piensen ustedes, la evolución de la teoría de la dogmática penal, pues en un primer lugar nos estableció este primer intento de la escuela positiva, la concepción del causalismo. La escuela clásica, recuerden, tiene su sustento, se puede resumir con la frase, la causa de la causa es la causa de lo causado. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, hoy vamos a hacer actividades para identificar causalismo y neocausalismo. Y así como lo hiciste tú, Sócrates, vamos a tratar de traer estos postulados a nuestra realidad, ¿no? Para ver si es que son aplicables o no, o como tú has referido, que escuchaste una propuesta de reforma que parece estar basada en un causalismo. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué quiero que vayamos entendiendo? Que muchas cuestiones que nos parece que ya tienen siglos y que lo vemos en la historia, pues muchas cuestiones las tenemos más vigentes que nunca. Entonces, tenemos que analizarlo directamente. Por lo tanto, hablemos de esta concepción neoclásica, que sería el siguiente paso de la evolución de la dogmática penal. Entonces, véanlo así. A principios del siglo XX, no, perdón, un poquito más atrás, con Frank von Lis, se establece una definición del delito. Von Lis nos dice que el delito es un acto culpable
contrario al derecho y sancionado con la norma, con una pena. Dense cuenta que esta definición va a estar vigente durante mucho tiempo. Incluso si ustedes abren su código penal federal, van a encontrar algo muy similar a esto que acabo de definir. Con von Lis podemos decir que se inicia el neocausalismo. Ahorita voy a explicar cuál es la concepción filosófica del neocausalismo. Pero piensen ustedes que Frank von Lis, nuevamente alemán, pues empieza redefiniendo la idea del delito. Repito, nos va a decir que el delito es un acto culpable, contrario al derecho y sancionado con una pena. Esta idea posteriormente fue ampliada por Belling, que agrega dos puntos fundamentales. Primero, el proceso material causal, es decir, se tiene que establecer la relación de causalidad. Y el segundo elemento es el contenido objetivo de la voluntad. Estos dos elementos van a cambiar la concepción del delito y va a reconfigurar la construcción dogmática del mismo. Por lo tanto, es a partir de este momento que importa para el delito los fines perseguidos por el derecho penal. Y se va a establecer una perspectiva valorativa. Es decir, se establece una teoría teleológica del delito. ¿Qué quiero decir con esto? Se retoman ideas neokantianas. Recuerden ustedes que Kant, Immanuel Kant, nos dice que tenemos que buscar los principios o las causas primeras para lograr así establecer máximos categóricos. ¿Sí recuerdan esto? Propio de las ideas kantianas. Aquí dense cuenta, en el causalismo puro, ¿se acuerdan ustedes que no importa por qué quiero realizar la conducta? Simplemente la causa de la causa es la causa de lo causado. Nos vamos al resultado. Pero si ustedes analizan ahora el neocausalismo, van a ver que esto ya no es tan así. Primero vamos a estudiar los fines perseguidos del derecho penal y la perspectiva valorativa. Por lo tanto, vamos a conjugar el método científico naturista, que es la base del causalismo, como lo vimos anteriormente, con estos nuevos elementos de carácter filosófico. Y esto permitió una teoría ecléctica, donde vamos a conjugar las ciencias del espíritu con las ciencias naturales. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Abran, por favor, su Código Penal Federal. ¿Ya lo tienen a la mano? Ya que lo tengan a la mano, por favor, les pido, déjenme nada más encontrar aquí. Lean, por favor, el artículo 7 del Código Penal Federal. ¿Quién me ayuda a leer? Buenos días. Buen día. El delito es Adelante.
Ok, lo hago. Buenos Ok. días. Artículo 7. Delito. El delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producto al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Ok, veamos primero el primer párrafo. ¿Cuál es la definición de delito de acuerdo a nuestro Código Penal Federal? El acto o la omisión que sanciona alguna ley. ¿Se parece a lo que definió Frank von Liszt? Regresemos a la definición de von Liszt. Delito es el acto culpable contrario al derecho y sancionado por una pena. Dense ustedes cuenta que la definición de nuestro Código Penal de delito ni siquiera llega al causalismo, neocausalismo, porque no habla de culpabilidad. A ver, analicen nuevamente esta definición del artículo 7. ¿Qué les parece que sea? ¿Neocausalista o causalista? Causalista, ¿Por qué sería así, compañera? porque dice que el delito es acto u omisión que sanciona alguna ley, o sea, no se adentra a estudiar la culpabilidad. ¿Se dan cuenta cómo el causalismo no está tan lejos de nuestra realidad? La reglamentación legal, nuestra ley penal, está en el causalismo. Ahora esto es interesante. Alejandro, usted que es defensor público federal, ¿qué opina de esto que le estoy diciendo? Porque usted aplica el Código Penal Federal diario, ¿no? Es correcto. ¿Qué opina? Pues sí, está ahí en el causalismo. Esta definición tiene mucho tiempo desde que íbamos a la universidad, pues era exactamente la misma definición y de lo poco que recuerdo, porque ya tiene mucho tiempo, pues exactamente que se ubicaba en el causalismo esta definición. Ok, pero ¿qué opina en la práctica? Pues es que en la práctica es exactamente igual, ¿no? Acto u omisión. Nosotros en materia federal, pues generalmente es puro acto, no delitos de omisión, pues la verdad es que no vemos prácticamente ninguno. Ok, pero que tengamos esta definición en la práctica, ¿cómo la ve usted? ¿Se aplica, no se aplica? ¿Qué hacen los jueces? Pues, o sea, los jueces pues, realmente, si la aplican, pues sí, en cuanto al acto, ¿no? Es el acto que sanciona la ley penal. Pero no entran entonces a estudiar otros elementos. Es que ahí yo me quedé, bueno, con algo que se comentó la clase pasada, A que ver. creo que, si no me recuerdo, lo comentó el compañero Diego, donde usted dijo, entonces esto que estamos viendo no sirve para nada, Uh-huh. porque el compañero explicaba que eran bueno, que no se estudiaba en esta parte. La verdad es que si nosotros entramos a primeras etapas del proceso penal, pues no vemos ese estudio de esos elementos, ¿no? Porque lo único que se hace es el hecho a base de dato de prueba, o sea, a nivel de posibilidad. Y las únicas, bueno, la única etapa donde yo he visto, y ni siquiera en audiencia, sino en sentencia ya escrita, es donde se hace es en juicio,
donde sí ya en la sentencia escrita sí se hace un estudio, pero no tan detallado de estos elementos, conducta, tipicidad, bla, bla, bla. Pero obviamente en etapa intermedia, pues no hablamos de exclusión, pero en etapas iniciales, pues hablamos más de hecho que de elementos. Pero, por ejemplo, si en la audiencia inicial usted plantea una causal de atipicidad, ¿usted no lo tiene que estudiar el juez? Pues sí, sí se han llegado a plantear, pero, por ejemplo, me ha tocado en cuestiones de incompetencia de asuntos que vienen de fuero común, que llegan por incompetencia a fuero federal y cuando uno las plantea, pues generalmente no entran al estudio porque el argumento es que los jueces federales no revisan a los jueces del fuero común, aun cuando sea evidente que hay una cuestión de atipicidad o alguna otra causal, generalmente no la estudian, se esperan hasta siguientes etapas. Por lo menos aquí en este circuito así es. Ok, bueno, ahí estamos analizando la praxis. Recuerde que el peor enemigo de un procesalista es la práctica. Pero si nos vamos a lo jurídico, reitero mi pregunta. Si usted como defensa plantea una causal de atipicidad al momento de contestar la vinculación, ¿qué no la tiene que estudiar el juez? Bueno, sí, sí, la tiene que estudiar, pues sí, sí, la tiene que estudiar. Exacto. Entonces, a mí me parece que tenemos que replantearnos esta definición. Porque vean, la definición legal de delito, pues, bueno, véanlo ustedes, ¿no les parece que está establecida en un causalismo puro? Pero tenemos que analizar de manera sistemática cómo, qué más nos dice la norma. Estoy de acuerdo con lo que señalan. El Código Penal Federal ya tiene muchísimo tiempo que se dictó, pero si nos vamos en consecuencia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, creo que aquí vamos a establecer algunas cuestiones que nos puede ayudar a dilucidar qué pasa con esto. Les pido, por favor, que ahora abran el Código Nacional y váyanse al artículo 406, por favor. Y chéquense el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería 7, el octavo, por favor. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo. Por favor. La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. Ok, a ver, ahora esto que acaban de leer, ¿qué les parece? ¿Qué Que, piensan ustedes de este artículo que acabo de leer? que sale del límite establecido eh, del Código Federal, ¿no? Porque el Código Federal señala que es una conducta de acción, omisión
que sancionan las leyes penales. O sea, está la parte material, ¿no? Que es solo lo que está en la norma. Y ya para la sentencia se tiene que evaluar y referir los elementos objetivos que, pues entiendo, son esta parte de la norma, el análisis dogmático, o este es el análisis dogmático, y los subjetivos, o sea, lo que tiene que ver con el sujeto. Ah, no, y los normativos del tipo, son tres tipos, el objetivos, subjetivos y normativos del tipo. La parte tercera es la que atañe únicamente o la que atiende únicamente al Código Penal Federal. Ok, Ah, pero ¿qué les parece? ¿Complementa? pues más que complementar, lo extralimita, ¿no? Ok, bueno, a ver, y vamos a leer ahora el artículo, a ver, espérenme tantito, del mismo Código Nacional. Abran el artículo, bueno, sitúense en el artículo 487, último párrafo. ¿Me ayudan a darle lectura? La primera parte nada más del último párrafo. Bueno, todo, leamos el último. ¿Quién lo tiene a la mano? 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La sola causación del resultado no podrá fundamentar por sí sola la responsabilidad penal. Ahí. ¿Esto a qué le suena? A que es contrario al Código Penal Federal, y esto ya es finalismo, ¿no? Y entonces el causalismo está fuera del Código de Procedimientos. Entonces vean ustedes cómo vamos a configurar nuestra ley penal. Dígame, Aldo. Gracias, maestro. Yo tengo una duda. Si bien la culpabilidad no se analizaba como en el finalismo, este, o sea, sí se analizaba, ¿no? La culpabilidad de otra manera, incluso en el material que usted nos compartió. ¿En el finalismo o en el causalismo? No, hablo en el causalismo, que sí se estudiaba la culpabilidad, no de la manera que este, que se hizo posteriormente, en donde añaden valores normativos. Pero sí se estudiaba, ¿no? A la luz del criterio psicologista, ¿no? Sí, Entonces, sí, entonces, justo. o sea, a mí me queda como esa duda de lo que se está mencionando ahorita, porque para mí esto, atañe a ese estudio, ¿no? De la culpabilidad. Ok, pero aquí vayamos a dos aspectos. Para el causalismo atiende al resultado típico. El resultado típico genera la culpabilidad desde la postura psicologista, exactamente como lo acabas de indicar. Yo, bueno, perdón si lo di a entender así. No he señalado que en el causalismo no estudiamos la culpabilidad. La culpabilidad es elemento en todas las escuelas. El tema es desde dónde se estudia. Para el causalismo lo que importa es el resultado típico, como lo acaba de indicar. Piénselo así. La sola causación del resultado no podrá fundar por sí sola la responsabilidad penal. Esto nos dice el Código Penal Federal. Pero si nos vamos perdón, eso lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero si nos vamos al artículo 7 del Código Penal Federal, nos dice, el delito es el acto u omisión sancionado por las leyes penales. Atañe única y exclusivamente al resultado típico. Lo que quiero que usted note es que el Código Penal Federal tiene mucho de causalismo todavía.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya fue elaborado en el año 2008, me parece. No, creo que 2000 y tantos. Entró en vigor 2016. Aquí lo que tenemos que analizar es que aquí se establece distinto. Nos dice el artículo en cita. La sola causación del resultado no podrá fundar por sí sola la responsabilidad penal. Y después nos dice, por su parte, los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social. ¿Se acuerdan que por eso les dije que el derecho penal siempre es de naturaleza valorativa? Ahora, el problema es encontrar esto en el Código Penal. ¿Qué tiene que estar haciendo en el Código de Procedimientos? No sé si me estoy explicando, porque acuérdense, nosotros tenemos que analizar la teoría de la ley penal vigente. Y esto es un problema, a mí me parece, pues, que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? ¿Hay una antinomia jurídica? ¿Podemos realizar una interpretación, una interpretación conforme? A ver, ahora ábranme el Código Penal de la Ciudad de México y vayan al artículo 3º. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Artículo 3. Prohibición de la responsabilidad objetiva. Para que la acción o la omisión sean penalmente relevantes, debe realizarse dolosa o culposamente. ¿Esto qué les dice ahora? Pues que no solamente importa que haya un resultado material, Eso, ¿no? aquí expresamente se establece la forma de comisión. Y perdón, maestro, porque también entiendo que esta parte de el dolo y la culpa se analizaba en el causalismo dentro de la culpabilidad. El dolo y la culpa, recuerden que para el causalismo eran formas, no De eran la, formas de comisión, perdón, sino eran elementos de la culpabilidad. Aquí vean ustedes el Código Penal Ciudad de México, tal como me lo dijeron hace rato, pues ya no suena causalismo, ya suena otra cosa. El análisis de la ley penal nos va a servir justo para preguntarnos y empezar a analizar esto. ¿Desde dónde vamos a partir? Miren, sigo con el neocausalismo para que vean cómo evolucionó, pero lo que yo quiero que ustedes vayan haciendo es, bueno, ¿para qué tengo la dogmática penal? Pues para analizar la ley que tengo, ¿no? Y de este modo poder llegar a uno u otro resultado, a una u otra conclusión. Pero miren, en el neocausalismo vamos a entender que el concepto de acción disminuye significativamente el impacto para el resultado. Aquí se cambia la acción por comportamiento. El comportamiento, para la teoría neoclásica, lo vamos a entender como una actuación de la voluntad humana en el mundo exterior. Y de ahí aparece la idea de comportamiento voluntario. De este modo, vamos a ver que aquí se empieza a hablar ya de movimientos corporales voluntarios e involuntarios, que hoy en día también lo tenemos en nuestro Código Penal.
Cuando hablamos de causales de justificación, ¿se acuerdan ustedes? Cuando hablamos de movimientos involuntarios. Entonces, eso apareció en el neocausalismo. La tipicidad es una concepción puramente descriptiva, pero en el neocausalismo se establecen los elementos normativos del tipo. Y como les señalé, se les atribuye un contenido de valor. Insisto, el derecho penal siempre es valorativo. Cuando se legisla para proteger un bien jurídico tutelado, se está haciendo para salvaguardar los valores de una sociedad determinada en un momento determinado. Eso ya quedó claro, ¿no? Piénsenlo así, en nuestro país está reglamentado el feminicidio. Hay otros países donde no es así. Eso no quiere decir que nosotros estemos bien y los otros estén mal. Simplemente es un valor social. ¿Sí vamos entendiendo? Esto apareció con el neocausalismo. ¿Qué quiero explicar? Que cada una de estas escuelas dogmáticas nos ha aportado algo. No quiere decir que porque hay causalismo y luego neocausalismo, todo lo que hizo el causalismo es malo. ¿Estamos? El neocausalismo tuvo aportaciones. Se establece la idea ahora de la acción voluntaria e involuntaria. Elementos objetivos del tipo penal. Fíjense, la descripción empieza a formarse la idea del tipo como una garantía de seguridad jurídica. Se establece que los elementos objetivos deben de ser de naturaleza voluntaria. Además, de naturaleza valorativa. También aquí se establecieron los elementos subjetivos. Y con los elementos subjetivos del tipo se supera la concepción puramente objetiva del causalismo. Y aquí ya el resultado causal no va a ser suficiente para el juicio de reproche. ¿Sí queda claro? Aquí aparecen estos elementos subjetivos. La antijuridicidad, que en la teoría clásica se contemplaba únicamente como la oposición formal a una norma jurídica, aquí cambia a un aspecto material. Es decir, ya no basta con que sea una acción o omisión contraria a la ley, sino que es preciso que el delito cause un daño formal, un daño social. Por lo tanto, aquí se abre el camino para la graduación de las penas. Piénsenlo así, en el causalismo, pues la pena se aplicaba a rajatabla, porque lo que importaba era el resultado. Acá no, aquí vamos a analizar qué tanto dañaste al bien jurídico tutelado y con base en ello te vamos a imponer una sanción. Entonces, dense ustedes cuenta que mucho de esto al día de hoy sigue vigente. Veamos aquí la relación tipicidad-antijuridicidad. Aquí es donde sufre el mayor número de modificaciones. ¿Por qué? Pues tomen ustedes en cuenta lo siguiente. Para el neocausalismo, pues ya tenemos el reconocimiento de elementos normativos y subjetivos del tipo. Ya hay una concepción material de antijuridicidad. ¿Qué quiere decir esto de la concepción material de la antijuridicidad?
lo que acabamos de leer en el artículo 3 del Código Penal de la Ciudad de México. Queda prohibido la responsabilidad objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta el resultado material, sino hay que tomar en cuenta la forma en que se realizó la conducta. Entonces, tenemos los elementos subjetivos y objetivos. Piénsenlo así. Código Penal, Ciudad de México, con Código de Procedimientos Civiles, perdónenme, Código Nacional de Procedimientos Penales, pues parece que van de la mano, ¿no? Ya vimos que ambos prohíben la pena únicamente por el resultado. Ya vimos que el Código Nacional establece el análisis de elementos objetivos, subjetivos, normativos. Veamos a su vez que el Código Penal para la Ciudad de México también va a establecer el principio de bien jurídico y antijuridicidad material. Estoy hablando de la antijuridicidad material, ¿se acuerda? ¿Sí lo estamos checando? Aldo, ayúdeme leyendo el artículo 4 del Código Penal Ciudad de México. Artículo 4. Principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material. Para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, el bien jurídico tutelado por la ley penal. Entonces aquí ya vemos una definición completamente distinta, ¿no? ¿Qué tarea les voy a dejar? Que agarren el Código Penal de la Ciudad de México y me digan qué definición de delito proporciona. Porque vamos a encontrar que a diferencia del Código Penal Federal, donde sí te dice, delito es esto, en el Código Penal Ciudad de México no hay una definición. Entonces la tenemos que construir, ¿no? Y aquí vamos a ver elementos distintos, como acaba de leer Aldo. Aquí hay el principio del bien jurídico y la antijuridicidad material, que es justo lo que estamos viendo con el neocausalismo. Entonces, vean ustedes que esto es un avance, la antijuridicidad material. Y a mí me parece que el Código Penal Federal sigue hablando de antijuridicidad formal. ¿Se acuerdan que cuando vimos los antecedentes del Código Penal Federal les dije que era causalista? Pues aquí estamos viendo el ejemplo. Y es causalismo puro y duro, ¿eh? Ni siquiera neocausalista. Por lo menos en ese artículo. Ya veremos que más adelante se modera un poquito. ¿Queda claro? Entonces, para el neocausalismo, el tipo penal dejó de aparecer como descriptivo, no valorativo, y se convirtió en un instrumento pleno de sentido, en virtud del cual se deben de analizar todos estos elementos. El tipo penal pasó a ser ahora un tipo de injusto. ¿Qué quiero decir con esto? Que debería de tener la antijuridicidad típica que le corresponde a cada clase de delito. El tipo se ubicó al mismo nivel que la antijuridicidad. Vean ustedes la importancia. La descripción típica se vuelve un elemento vital.
Pero pasemos a lo que platicaba Al, la culpabilidad. En la escuela clásica, la culpabilidad era una concepción meramente psicologista. Para la neoclásica, esto cambia. El reproche, el juicio de reproche, no se va a dirigir al concepto negativo de la falta de representación del resultado, sino a la falta de atención demostrada por el autor en el cumplimiento de un deber de cuidado. Es decir, el reproche para la escuela clásica es: tú tuviste la obligación de pensar que esto iba a ocurrir. Es una conducta prohibida por la ley, tu conducta se apegó a ella y te reprocho por lo mismo. Para el neocausalismo aparece la figura de la representación. Tú, en tu mente, te representas que esto puede ocurrir. No obstante, tu deber de cuidado es incumplido. Tú tenías el deber de cuidado y no lo acataste. Y por lo tanto se da un resultado típico, antijurídico y culposo. ¿Se dan cuenta que aquí ya cambia? En la anterior concepción, ¿qué nos interesa? El resultado es antijurídico. Se acabó. Aquí, típico, antijurídico y culposo. Maestro, perdón, aquí ya podríamos ver que ese es como uno de los grandes aportes, ¿no? Que añaden esta categoría de la tipicidad. Exactamente. Añade la tipicidad y la antijuridicidad material. Gracias. Eso es importantísimo. Y aparte la culpa. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a analizar que van a aparecer causales de excluyente, la inimputabilidad. Piénsenlo así. Von List fue el primero en establecer la omisión, la forma de comisión por omisión, cosa que no ocurría en la escuela clásica. ¿Se acuerdan que en la escuela clásica mi conducta tiene que modificar al mundo exterior? Y hay una relación causal de naturaleza natural, causa-efecto. Perdón, doctor. Entonces, estos son en cuanto a los delitos de resultado, ¿no? Cuando aparece la omisión, sí. Justo para la escuela neoclásica vamos a tener ya dos tipos de... Se empieza a hacer estas divisiones. Ok, gracias. Y justo Von List establece esto que ocurría. Piense usted que antes pues, no se sancionaban los delitos de omisión. Fíjense que en la escuela clásica pues no se sancionaba la tentativa, porque no produce el resultado, ¿están de acuerdo? Para los neoclásicos aparece la forma de comisión por omisión. Y aquí viene esto que les comento. La comisión por omisión no está basada en una forma de comportamiento corporal, sino aquí es al revés. La norma espera un determinado comportamiento y la simple falta de actividad violenta la norma. Esto con base a un deber de cuidado, recuerden ustedes. De este modo, con esta explicación, se abandona el concepto naturalista de la acción y aparece esta otra concepción. Entonces, vamos a tener la acción ya ahora de distintos modos, ¿estamos de acuerdo?
Ya no únicamente el hacer, sino también la omisión de hacer. Ahora, piense usted lo siguiente. ¿Les ha tocado llevar a cabo la defensa en delitos de lesiones o de homicidio por tránsito de vehículos de manera culposa? ¿Nunca? ¿A nadie? ¿Nunca han defendido un caso de estos? No, bueno, la persona nada más conocí de un asunto cercano. Ok, conoció usted, pero tuvo oportunidad de ver el auto de vinculación o la sentencia. ¿Llegó a sentencia o se solucionó antes? Bueno, en realidad fue que una conocida me dio a leer su carpeta, Ok, pero para no. estudiarlo. ¿A qué voy aquí? Que si usted analiza la forma en que los jueces hoy, siglo XXI, resuelven la comisión por omisión, por lo menos en este tipo de delitos, bueno, principalmente todo lo que es comisión por omisión, ustedes van a encontrar que la vinculación es, a ver, ¿se da el resultado? Sí. ¿Usted tenía la obligación de hacerlo? Sí. ¿Listo? Causalismo, neocausalismo puro y duro. Y no se considera el finalismo. Les comparto al ratillo una vinculación a proceso de es que todos los delitos de omisión en nuestro país seguimos en el neocausalismo. Piense usted, incumplimiento de obligación alimentaria. ¿Tenías que dar alimentos? Sí. ¿Diste? No. Pues ya. ¿Qué más? ¿Sí me explicó? Pero puede ser un incumplimiento de obligación alimentaria. Homicidios culposos. ¿Ibas manejando? Sí. ¿Se murió? Sí. Pues ahí está el resultado. ¿Qué más quieres? Dense cuenta que eso es mero causalismo. Incumpliste un deber de cuidado. ¿Cuál fue el deber que incumplí? Pues que lo atropellaste, güey, que no te fijas. Entonces, esto debemos de reanalizarlo. ¿Por qué? Porque esto es dogmática penal, la comisión por omisión. Incluso ustedes en la audiencia que les voy a compartir van a ver que ni el juez ni el Ministerio Público me entienden. Porque yo estoy hablando de comisión por omisión y el Ministerio Público me dice, no, la forma fue culposa. Yo no hablé de omisión por omisión. ¿Sí te ha pasado, Mariela? Sí, justamente en lo que le comenté del asunto que vi. En asuntos, perdóneme. En el de la carpeta que estudié, Ajá. vi que justamente eso decía, doloso, culposo, y puso doloso, no se metió a ver el Ministerio Público, las causales, si fue comisión por omisión o demás temas. Exacto, pero a lo que voy es que esto, que aquí nos parece algo tan, digamos, claridoso, cuando llegamos a los tribunales, no sé en qué momento se diluye, pues si esto se los enseñan a ustedes en el aula. Entonces vean ustedes la aportación del neocausalismo. ¿Quedó claro? El neocausalismo nos dio bastante, insisto, la acción y la omisión, la antijuridicidad material. Se establece el tipo a la par de la antijuridicidad y empezamos a estudiar la culpabilidad desde un enfoque un tanto distinto. Se gradúa la culpabilidad. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque para asignarte el juicio de reproche hay que atender
a la violación al deber de cuidado o a la afectación al bien jurídico tutelado, el grado de afectación. Aquí aparece, como les decía, estos elementos bien distintivos. Muy bien. ¿Quedó clara la concepción neocausalista? Sí, maestro, disculpe, y también en cuanto al dolo y la culpa, ellos ya lo estudian dentro de la tipicidad, ¿no? Ya no lo estudian en la culpabilidad, ¿no? También. Exactamente. Lo sacan de la culpa y lo pasan al tipo. Se convierten en formas de comisión, tal como lo tenemos hoy en día. Para el causalismo, dolo y culpa son formas de culpabilidad. Aquí no, se mueve y lo vamos a estudiar desde acá. Entonces, vean ustedes, vamos a hacer una actividad para que esto quede firme. Por favor, vayan ustedes, abran su inteligencia artificial favorita, por favor. ¿Qué es lo que voy a querer que hagan aquí? El objetivo de esta actividad es que ustedes puedan identificar las diferencias entre la concepción clásica basada en el positivismo y la causalidad naturalista y la concepción neoclásica basada en un neocantismo con valoración y el reproche. Vamos a ver clásico, neoclásico y después quiero que me lo impacten con el derecho penal vigente. Quiero que a lo largo de la actividad y obviamente a lo largo de todo el semestre, ustedes realicen siempre la evaluación de qué pasa con mi ley penal actual. ¿Hemos superado el causalismo? ¿Somos finalistas? ¿Somos funcionalistas? Ahorita estamos viendo clásico y neoclásico. Causalismo puro y duro. Entonces, vean ustedes. Primero, denle esta instrucción a su juez, bueno, a su inteligencia artificial. La voy a dividir en dos partes porque el chat no me deja subir toda la instrucción, pero ustedes cópienlo y péguenlo para que quede en una sola instrucción. No sé ahora por qué no me deja mandarlo completo. Ah, no, ya sé, se los mando al chat de WhatsApp, ahí sí me deja, para que lo puedan hacer de volada. Dejen, abro mi WhatsApp. Ahora que les mande esta instrucción, por favor, cópienlo y péguenlo tal cual en su inteligencia artificial de preferencia. ¿Qué vamos a hacer aquí? La inteligencia artificial va a actuar, en este caso, como un doctrinario del derecho de la dogmática penal. Los va a poner a ustedes a prueba. Miren, ya se los mandé al chat. ¿Ya les llegó? Ya. Listo. Los va a poner ahora a prueba y les va a establecer un caso ficticio donde ustedes tienen en primer lugar que explicar cómo resolvería ese caso desde un enfoque de escuela clásica. Posteriormente, cómo cambiaría el resultado desde la escuela neoclásica.
tienen que identificar los elementos de la escuela clásica y neoclásica. Y después quiero que me digan cómo castigaría ese delito el día de hoy el Código Penal de la Ciudad de México, donde quiero que me hablen del dolo, la culpa o alguna causa de exclusión. Posteriormente, les voy a pedir, la inteligencia artificial les va a solicitar que analicen un caso que estuvo muy sonado en las noticias en días pasados, el caso de una mujer identificada como Gaby N., no sé si lo recuerdan, que atropelló a una persona, un motociclista. Bueno, lo vamos a analizar desde el causalismo y neocausalismo. ¿Estamos? ¿Cuáles son los elementos importantes que deben de tomar ustedes? Pongan especial atención a lo siguiente. Para la escuela clásica van a tener que analizar que en la escuela clásica tenemos el concepto de acción. Acción, recuerden, como un elemento que varía la realidad o el mundo exterior. Para la escuela neoclásica, la acción es un movimiento corporal más un resultado naturalista. El tipo para la escuela clásica es descriptivo y objetivo, sin valores. Para la escuela neoclásica contiene elementos normativos, subjetivos y es valorativo. La antijuridicidad para la escuela clásica es una relación formal con la norma, es meramente formal. ¿Qué nos dice la norma? Tú la incumpliste y se acabó. Para la escuela neoclásica, la antijuridicidad es material. ¿Esto qué quiere decir? Que va a requerir daño social y lesión a los intereses o a los bienes jurídicos tutelados. La culpabilidad para la escuela clásica se da por un nexo psicológico, es decir, la culpabilidad es psicologista, como lo señaló Aldo hace un momento. Y para la escuela neoclásica es el juicio de reproche. Insisto, en la actividad, ya que terminen, quiero que ustedes respondan si hoy en México usamos un sistema puramente causalista o por el contrario, nuestro sistema es de un corte más finalista o funcionalista. Piensen si a diferencia de la escuela clásica, donde el dolo era una especie de culpabilidad, en el derecho mexicano, el dolo lo vamos a analizar en otro aspecto, como puede ser en la tipicidad, y propiamente en la tipicidad subjetiva. Entonces, estos son los elementos que quiero que analicen. ¿Quedó claro la actividad o no? Sí, está claro, doctor. Aquí les mando al chat los elementos torales del clasicismo, de la escuela clásica y la neoclásica. ¿Estamos? Para que ustedes tengan digamos, su acordeoncito para la actividad y les sirve para identificar las características. Por favor, manden la instrucción. ¿Ya copiaron la instrucción que mandé al chat de WhatsApp? Mándensela a su inteligencia artificial y vamos a resolver esto. Tienen 20 minutos para hacerlo. ¿Estamos? Entonces, comiencen, por favor. Aquí estoy por cualquier duda que tengan.
Díganme, por favor, si se comparte el cuadrito, porque veo que ahí se desacomodó en el chat. No, sí se ve. Aquí sí lo ven bien, este cuadrito. Entonces, cualquier duda aquí, chéquenlo. Les envío aquí al chat un ejemplo de impugnación en delito de comisión por omisión. En este caso, perdón, un delito culposo, tránsito de vehículos.
quiero que hagamos lo mismo. Ya después con calma en su casa lo leen, pero quiero que me digan los agravios de esta apelación, desde qué postura de la dogmática penal están realizados. No sé si me explico. Es un homicidio por tránsito de vehículos culposo. ¿Sale? Entonces, chéquenmelo desde aquí. Esto lo hacen ya con calmita en su casa. ¿Cómo van? ¿Qué tal va la actividad, Aldo? Bien, maestro, bien. ¿Ya en qué punto vas? Es que me arrojó unas instrucciones y no las contesté, entonces me tuve que regresar, pero todo bien, todo bien. Como buen abogado, no lee las instrucciones. ¿Usted, Lidio, cómo va? Bien, doctor, aquí analizando lo que me está exponiendo la inteligencia. ¿Y eso? Sócrates. También aquí vamos apenas en el punto 3, empecé a contestar respuestas. Ya va en el 3. Muy bien. Karen, ¿usted cómo va? Empezando igual el 3. Perfecto, perfecto. Mariela, ¿usted? Ahí la llevo, ¿Pero en qué punto va? en el 2. Ok, ya, vamos de gane.
Zaira, ¿usted qué tal? Ya voy en el punto 3, profesor. Perfecto. Consuelo, ¿usted? Estoy leyendo toda la explicación del 2 porque sí se explayó. Ok, bueno, muy bien. Itzel, ¿usted cómo va? Fernanda, ¿está por acá? Fernanda Muñoz. En camino. Cuando pueda realizo la actividad. Sí, no, no se preocupe. Acuérdese que yo soy ruido de foto. Ay, cuando pueda. ¿Usted, Eduardo, cómo va? También. Apenas en el 2, maestro. Ok, Muñiz, Sergio, Iván, ¿usted cómo va? Bien, también en el punto 2, doctor. ¿En el cual? En el 2. Perfecto, gracias. Oscar, ¿usted cómo va? Atorado, doctor. ¿Por qué? Seguimos en la escuela clásica. Mi inteligencia artificial amaneció muy aferrada el día de hoy y no deja de ofenderme, perdón. Ok, bueno, Pero ahorita la destrabo. eso, porque acuérdese que el problema que la escuela clásica está bien vigente en nuestro país, ¿eh? Y justo estamos ahí atorados, nos estamos peleando con las teorías y la escuela clásica me está costando más de lo esperado. Y si ustedes se dan cuenta, muchos de los maestros todavía enseñan causalismo. Sí. Entonces, esto no está lejos de nuestra realidad. Entonces, bueno, pero apúrense porque se les acaba el tiempo. Sí, doctor, gracias. De nada. Les envío por este medio y en el chat de WhatsApp su enlace para la autoevaluación. Recuerden que es muy importante que realicen estas autoevaluaciones, por favor. Les pregunto, no sé, Mariela, ¿realizar las autoevaluaciones de estos cuestionarios le están sirviendo? Por supuesto. Ok. La idea de la autoevaluación es que ustedes identifiquen sus áreas de oportunidad. ¿Estamos? ¿Qué necesitamos ir afinando? Entonces, eh, no olviden realizarlo, porfa. Es muy importante. Son complementos. Ya se los envié por ambos medios. ¿Cómo está, doctor?
¿Alguien ya acabó? No, doctor, voy llegando a caso Gaby apenas. De mi parte que estoy en la fase final. Ok, los demás. ¿Y las demás? A mí estoy casi en el caso de Gaby. Ah, muy bien. Por cierto, era enfermera de donde trabajo. Ah, caray. Ok. Yo nada más he seguido por las notas de televisión. Va a estar buena esa defensa, ¿no, maestro? Pues ya la vincula, hasta donde sé ya está vinculada. Me imagino que está en etapa de investigación complementaria, pero yo creo que va a estar bien complicado. Si fuese defensor, sería una tarea bien difícil. De ahí, maestro, ¿qué es lo mejor? Buscar alguna causal, bueno, o sea, enfatizarle al juez que en su momento conozca el juicio que esta persona tiene algo en la cabeza que no la hizo actuar como cualquier otro, digamos. Un estado mental que le impidió, yo lo veo muy difícil. Que nos comente el compañero Lidio cómo se plantea la defensa. No, bueno, pues, pero es que aquí el tema es, no veo, o sea, ¿se acuerdan ustedes del caso de una señora, doña Carlota, que le disparó a unos invasores? La defensa intentó hacer valer que ella padece esquizofrenia y que estaba en un estado alterado de la mente y que por ello realizó esta conducta, pero pues, me parece a mí que no, por la forma de comisión, me es difícil. En este otro caso, del vehículo, yo veo complicada esa defensa. Incluso creo que en México el único que ha logrado esa defensa fue Goyo Cárdenas. ¿No recuerdan quién es Goyo Cárdenas? Es que hay un chiste, ¿no? También de eso, o eso no tiene nada que ver. No me sé el chiste, a ver, dígamelo. No, porque está un poco subido de tono. Y no, muy bien. Bueno, Pero luego, en posgrado ya es válido, en posgrado los chistes subidos de exacto, aquí nosotros no nos espantamos, pero Goyo Cárdenas fue un asesino serial en México que estrangulaba sexoservidoras. Pero también practicaba la necrofilia, ¿no? No recuerdo, eso no recuerdo si también, pero el tema que él en su defensa alegó que estaba loco y estuvo en un régimen eh, de los casos mexicanos, su proceso duró tanto que ya se le tuvo por compurgada la pena, para que vean que eso no es nuevo. Justo porque no podían establecer si estuvo loco o no. Es un caso bien interesante, creo que el estrangulador de la Guerrero, creo que era el nombre. Ya estoy aquí googleando y era de Tacuba, de Ah, Tacuba. de Tacuba. Entonces el caníbal de la Guerrero fue otro, ya posterior. Pero bueno, Goyo Cárdenas me parece que intentó la defensa y tampoco le prosperó, ¿eh? Entonces, no sé, habría que analizar, pero bueno, alguien que quiera retroalimentar sobre sus actividades, ya se nos va a acabar el tiempo. Si gusta yo, maestro, me dice, en general, lo bueno, identificaste bien el cambio de chip entre el nexo causal físico y el juicio de valor normativo. Lo malo, te me vas al hoyo con lo del error de prohibición. No me vuelvas a confundir un error de este tipo si no quieres que te miente la madre. Tu calificación te pongo un 8.5 nada más porque supiste defender al final y no te machicaste con el caso de Gaby. Ok, 8.5. ¿Y dónde hiciste valer error de prohibición? En el caso de que este tipo disparó, o sea, yo quise manejar que era un error de prohibición, pues me dijo con malas palabras que no.
Ok, ¿qué les pareció este maestro que configuré? Bien, bien, la verdad, sí estaba confundiendo un poco, como dice aquí, esto de el nexo causal y físico, Ujú. y como que me lo aclaró, me dijo una cosa es lo físico y aparte el nexo también es psicológico, ¿no? En la escuela clásica. Entonces, como retroalimentación, estos ejercicios que nos pongan a prueba lo que se supone que sabemos, está muy bien porque te retroalimenta. Perfecto, pues esa es la idea, que ustedes vayan entendiendo las diferencias entre uno y otro. No sé, alguien más, no, Mariela, esta actividad, no recuerdo si usted o quién me indicó que lo habían visto en otra materia. ¿Con esto ya les quedó claro causalismos o no? Sí, es más claro y se puede ver y aterrizar, ¿no? Ya al estar haciendo estos ejercicios. Ok, entonces sí les está sirviendo. Perfecto, Definitivamente. perfecto, perfecto. Bueno, Lo es- didáctico, doctor, porque me parece bastante bien, bueno, sumamente útil bajarlo de la teoría a la práctica. pero lo que yo quiero que ustedes se lleven claro es que la teoría es la práctica. ¿Cómo? No lo podemos dejar aquí volando en la nube porque cuando ustedes lleguen al proceso, les acabo de enseñar que sus códigos, norma vigente, expresamente señala esto. Entonces, y por favor, lean los agravios que les envié para que ustedes vean desde dónde planteé esa defensa. A lo mejor esa te ayuda, Aldo. Bueno, no te ayuda a ti, sino para la pregunta que me hiciste sobre el caso de esta señora Gaby. Pero, insisto, está complicado el otro, ¿no? Aquí estoy hablando de un homicidio culposo, pero quiero que vean desde qué escuela se planteó. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir o ya acaban con calma su actividad? Bueno, doctor, a mí me decía en un principio que me faltaba barrio, obviamente, para actuar también como Ministerio Público. Yo le argumenté pues que el miedo insuperable no era, pues, justificación para haber huido, ¿no? Entonces que debería de haber sido real En el ese caso miedo. Gaby, ¿ok? ¿Y qué calificación le puso? Me dijo que, dice, para ser una alumna de posgrado que sobrevive a base de chilaquiles y lecturas pesadas, lo hiciste bastante bien, manejaste la causalidad, la normatividad y no te dejaste intimidar por mis majaderías. Tu calificación el día de hoy es 9. Muy bien, muy bien. Entonces, pues hay que llegar al 10. ¿Estamos todos y todas? La finalidad es el 10 porque después viene mi examen. ¿Estamos? Y en mi examen, dogmática penal pura y dura. Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Mándenme al chat sus retroalimentaciones, toda la interacción que tuvieron. Para mí es muy importante. Y recuerden hacer su autoevaluación y mandarme la evidencia de la misma. ¿Estamos? Pasen excelente resto de jornada, muy bonito fin de semana largo y nos vemos por acá el próximo martes. Descansen. Hasta Gracias. luego.